Buenas noches, O buenos días, o buenas tardes. o buenas mañanas. Desde Suiza, desde el balcón, Parte no, la desde el edad que tú balcón tienes. 30, desde el balcón 30, la edad en que comenzó Jesús el ministerio. El programa número 30, bienvenidos a todos. ¿De qué hablaremos hoy? El Evangelio de Jesucristo en Génesis. En Del Génesis. 6 al 9. Hasta donde lleguemos, ¿no? Hasta donde Habíamos lleguemos. llegado hasta la descendencia la semana pasada, hasta la genealogía, perdón, el capítulo 5, y hoy vamos a hablar desde el capítulo 6. Ahora voy a pasar a invitar a todos. Si quieres tú guiarnos en una oración, hermano, en Sí. tanto yo comparto en todos los grupos para que puedan seguirnos. Vamos a orar al Señor. Vamos a sacar Es los volúmenes importante también. encomendar este momento en las manos del Señor, ya que Amén. queremos que Él sea glorificado. Queremos que Él sea el centro, ¿no? Que Él reciba la gloria, la honra y bueno, sobre todo que nos dé luz para entender. El balcón anterior que hicimos fue viendo desde la caída de Adán y Eva. Primeramente vimos en la creación la Trinidad, estuvimos viendo el Evangelio, también aún en la creación, estuvimos viendo el Evangelio en esa promesa que Dios le da a la mujer y al hombre en Génesis 3:15. Estuvimos viendo la pecaminosidad del hombre, la muerte espiritual. Luego fuimos desarrollando todo el tema hasta llegar al mismo árbol genealógico de Adán, y de ahí pudimos ver que los hombres, los nombres de 10 hombres, hablaban todos los nombres en conjunto un mensaje glorioso del Evangelio. Y hoy vamos a seguir escarbando en cada uno de estos versos. Si podéis empezar a abrir Génesis, capítulo 6, y bueno, vamos a orar al Señor, vamos Amén. a pedirle ayuda y que nos dé de su presencia. Amén. Amado Señor Jesús, muchas gracias primeramente por ese hermoso sacrificio, porque en aquella cruz tú quisiste tomar todas nuestras miserias, tú quisiste tomar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque allí moriste tú por tus escogidos. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu consuelo, por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias también por tu palabra, porque aunque muchos quieran manipularla, aunque muchos quieran realmente retorcerla, tú la preservas, Señor, y qué hermoso es poderla hoy juntos leerla y estudiarla y querer sacar de ella esas joyas y esas perlas maravillosas que tú tienes guardadas para los que te aman, para tu pueblo escogido por gracia. Pedimos que, por favor, que sea de gran bendición, que nos des aliento, que nos fortalezcas, que nos hagas crecer en tu palabra, que nos ayudes a madurar, que sigas puliendo estos caracteres, creciendo más y más, Señor, a la imagen de Cristo Jesús. Señor, y sobre todo que puedas dar arrepentimiento de pecados. Aquellos que te conocen y te aman puedan seguir arrepintiéndose de sus miserias, y aquellos que aún siguen en sus pecados muertos, siguen aún buscando la felicidad y el gozo en lo que pasará, en lo que es pasajero, que puedas tocar sus corazones, Señor. Te pido por todos nuestros familiares, aquellos que aún siguen ciegos y sordos, que toque sus corazones, que la luz de tu palabra se expanda por la faz de la tierra, por medio de las redes, el internet, por medio de todo lo que tú quieras usar para la gloria de tu nombre, Señor. Encomendamos estos momentos en tus santas manos para que te glorifiques. Ven, Señor, desciende con poder, redarguye nuestros corazones de pecado y permítenos amarte más y más. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga mucho. Es para nosotros un deleite hacer, por la gracia del Señor, la sesión 30, y es un deleite, ¿no? Bueno, amados,
Génesis capítulo 6. Estamos viendo que Génesis capítulo 6 empieza claramente hablando de las consecuencias de lo que fue la desobediencia en el Edén. Y si lo queréis empezar leyendo, dice así: Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas del hombre eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Yahvé: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. En aquellos días y también después los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Dios se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Solamente el mal. Y Yahvé sintió pesar de haber hecho el ser humano en la tierra, y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahvé: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia y el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Bueno, bendiciones a todos los que se están conectando aquí, a los hermanos. Ya hemos orado anteriormente, hemos encomendado este tiempo en las manos del Señor, hemos pedido perdón por nuestros pecados, hemos suplicado que nos quebrante, hemos pedido que su gracia descienda, que su Santo Espíritu llene nuestros corazones por medio de su palabra. Estamos buscando el Evangelio en Génesis capítulo 6 en este momento, pero tenemos la disposición de llegar hasta el capítulo 9, buscando el Evangelio, buscando a Cristo en cada uno de estos capítulos, ¿no? Creemos que es algo apasionante, es algo saludable, es realmente darle esa posición a lo que la Biblia, en donde la Biblia se posiciona, ¿no? Central. Cristo Jesús, el Evangelio, la pecaminosidad del hombre, la corrupción humana, el pacto de Dios, su fidelidad, su plan de redención, su gracia, la soberanía de Dios, su santidad, y todo eso, como hay un linaje desde el principio hasta el fin de escogidos por gracia, y el Señor los va llamando, los va llevando al arrepentimiento, ¿no? En medio de la maldad, de la corrupción de los hombres, de todas las operaciones diabólicas, perversas, vemos el Evangelio. Y así estamos viendo esto, ¿no? Capítulo 6, hemos leído del 1 al 8, habla claramente: la humanidad se ha desbordado, la maldad del hombre, imaginaos. La gente vivía 800 años, 600, 700, hoy la gente vive hasta 90, 100 años. ¿Y cómo es el hombre que pueda desarrollar tanta maldad? Imaginemos esta maldad desarrollándose en cientos de años. Y aquí es más, aquí habla de unos seres, les llama hijos de Dios, se llaman Ben Yahvé, Ben Dios, no es Ben Adán, Ben en hebreo es hijo de, ¿no? Entonces vemos que aquí eran unos seres espirituales que se pudieron encarnar y pudieron tener relaciones sexuales con las mujeres, y de ahí salió un tipo de hombres, una mezcla, ¿no? Y salieron monstruos. Bueno, eso es lo que yo creo, mi posición. Porque en hebreo realmente en la Torá cuando vamos no pone Ben Adán, no eran del linaje humano solamente, también hay una mezcla de algo, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que es verdad que cuando llega aquí se lía con esto, ¿no? Y unos hablan que si los reptilianos, otros hablan de aquí. Bueno, aquí habla de los nefileos. Es una palabra nefileos, ¿no? Gente poderosa, gente que... Bueno, en el libro de Enoc, aunque es un libro apócrifo, da informaciones, y eran personas que eran caníbales, eran personas que maltrataban a todo el mundo, que, tenían mucha ciencia y sabían muchas cosas, ¿no? Pero ese no va a ser el tema, ya que si solo nos paramos en eso, no nos quedaríamos con las grandes joyas que hay
en toda esta información. Y la primera joya que hay que entender es la corrupción del ser humano. Una vez más, Dios define claramente que el ser humano está corrompido. Y lo podemos ver aquí, cuando en el versículo 5 Dios ve la maldad del hombre que se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Estamos tocando el primer punto de el tulip, la total depravación. Tiene mucho sentido. Así como en el primer momento tuvimos que hablar de la total depravación en la caída del hombre y la mujer por la tentación del diablo, también tenemos que empezar hablando de la total depravación del hombre, de su corrupción absoluta en todas las áreas, para que luego tenga sentido ese evangelio que está aquí incrustado. Porque muchas personas quieren predicar el evangelio, pero no quieren realmente predicar la corrupción del hombre, lo que hay en el corazón del hombre, lo que la Biblia dice que hay en el corazón del hombre, lo que nosotros vemos que tenemos dentro. Muchos quieren saltarlo, quieren eclipsarlo con un falso evangelio, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios habla claramente. El ser humano había desarrollado muchísima maldad, de forma que el pensamiento del hombre era solamente de mal continuamente, ¿no? Era totalmente el mal, perversión. El Señor dice que sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. También tenemos que pararnos en este versículo, ya que muchas personas creen aquí que Dios creó algo de lo que después se tenía que haber arrepentido, ¿no? La traducción creo que no ayuda. La traducción no ayuda. ¿Te acuerdas que un día hablamos de esto? De que Dios es inmutable. La inmutabilidad del consejo, del decreto de Dios, ¿no? Por ejemplo, la 1960 usa la palabra, el término se arrepintió Jehová, ¿no? Dios no puede arrepentirse de nada porque Él lo hace todo bien y perfecto. No puede hacer nada equivocado, ¿no? Tiene que ver más con una cuestión de traducción y también con un modo de explicarnos a nosotros sensaciones. Es un antropomorfismo. Exacto, que nosotros probamos, pero que Dios no prueba, porque Él no es hombre. Pero nosotros debemos de comprender a qué se refiere. Aparte tiene que ver con la historia. Dios creó todo, decretó todo antes de la creación, pero aún así la creación tiene un tiempo y un espacio al cual Dios no está limitado, pero sí el hombre. Entonces la revelación de Dios tiene que ver con la historia del hombre, tiene que ver con el espacio-tiempo, ¿no? Aquí vemos eso para que podamos comprender en este modo, ¿no? Pero eso viene antes de ¿qué? Del versículo 8, ¿no? Sí. En donde vemos la gracia, ¿no? Vemos la gracia en el 8. O sea, el Señor, sabemos que es soberano. Y sabemos que el Señor permitió, como hablamos el otro día, permitió que hubiera la caída, permitió que hubiera la depravación, permitió que hubiera todo esa catástrofe. Dios en su soberanía lo permitió para manifestar primeramente ese pacto que vemos en Génesis 3:15, ¿no? Que de la simiente de la mujer iba a venir uno que pisaría la cabeza del diablo. Ese es Jesucristo. Luego vamos viendo... Porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Para los que se estarán sumando, queremos ver a Cristo y el Evangelio en el Antiguo Testamento. Sí. Hoy va muy en boga y muy de moda tratar de anular la deidad de Cristo. Siempre sucedió. Y también algunos quieren hablar también de un Jesús solo en el Nuevo Testamento. Y nosotros vemos claramente que las dos cosas son falsas, así como también decir que estaba solo Jesús desde siempre y que no hay un Padre o un Espíritu Santo. Totalmente mentira. Las dos opuestos, digamos, son equivocados y no bíblicos, y por eso tenemos este desafío maravilloso de enfrentarnos a ver Jesús, la Trinidad y el Evangelio desde el Antiguo Testamento, ya que Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en todas las edades, no después de que Él vino a la tierra, es el único que podemos ser salvos, ¿no? Hechos 4:12. Sí. Entonces ya vamos a ver cómo, por ejemplo, ahora con Noé vamos a llegar al arca y vamos a ver cuánta simbología hay en el arca de Jesús y del Evangelio. Amén.
Tiene el arco iris. En todo lo que pasa en esta historia bendita y maravillosa. Si quieren compartir en sus muros, nosotros les invitamos a hacerlo, por favor, con sus amigos, que sean creyentes o no. Queremos que esto pueda ser un ministerio de enseñanza bíblica o de evangelización, de evangelismo. Tratamos de llegar a las dos esferas, a los creyentes y a los no creyentes, exponiendo la palabra de Dios, que es, como puse hoy en la invitación, aquella que ilumina y que hace comprender a los simples, ¿no? Y también que porta vida, ¿no? Amén. ¿Dónde estábamos, amado? Estamos hablando de que Dios, como dicen muchas versiones, se arrepintió, pero Dios no se arrepintió, Dios no se arrepiente nada. Dios sintió pesar. Dios realmente le dio tristeza de ver cómo su creación se había pervertido a tal punto, ¿no? Pero no es algo que a Dios se le había escapado para nada. Dios es soberano. Dios tenía todo esto en su plan ya pensado para manifestarse Él mismo como el Redentor y Salvador de su pueblo, también nacido y heredando la perversión y la naturaleza caída de Adán y Eva. De tal forma que vamos viendo que Dios en el 7 se dice a sí mismo: borraré de sobre la faz de la tierra los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Amén. Qué maravilloso este versículo, ¿eh? Sí. Amén. De los primeros hombres que encontramos en la Biblia que hallan gracia delante del Señor, ¿no? Podemos decir que Adán y Eva hallaron gracia, aunque no usa estas palabras. Podemos decir que Abel probablemente halló gracia, algunos otros seguramente, Enoc, muchos otros, porque acá tenemos muchos años de historia en los cuales no tenemos mucha revelación, porque la Biblia nos habla de la historia de la redención, pero acá vemos este hallar gracia, ¿no? Que no tiene que ver con nada que Noé haya hecho, aunque lo llama varón justo. Justamente el término hallar gracia lo excluye. halló lo inmerecido. Exacto, excluye cualquier tipo de mérito en Noé para ser graciado por Dios. Sí. Porque si no, no sería gracia. Es muy hermoso saber que el nombre de Noé significa alivio. Justamente hablábamos de la genealogía del versículo 5, todos los nombres, todos en conjunto, daban un mensaje sublime. El último nombre era alivio. El alivio de saber que Dios, en medio de los juicios, hay hombres que son llenados de su gracia. Y en medio de este juicio, que es el segundo juicio más terrible sobre la faz de la tierra, por el momento, porque el primero fue la cruz, ese fue el juicio más terrible de todo el universo, vemos que el segundo, aunque esperamos el tercero más terrible, que será la segunda venida de Cristo, vamos a ver que ante ese gran juicio que vamos a leer, Pero este es un tipo de ese juicio. es un tipo, y lo vamos a ver en Pedro. Justamente, ¿no? aquí también vemos el Evangelio. También. En el juicio que viene revelado en el diluvio, también está anticipado el Evangelio, de cómo será el Evangelio, de que pocos se salvarán, de que el camino es estrecho, la puerta es estrecha, de que hay una sola puerta que te lleva a la salvación, porque veremos que el arca tiene solo una puerta, ¿no? Jesús dijo: yo soy la puerta. Veremos que solo una familia será salvada. Solo una familia, solo la iglesia será salvada, todos los que son parte de la familia de la iglesia. O sea, vemos cómo este juicio, que acabó con la vida de todos los seres vivientes en ese momento, salvo Noé, las 8 personas que entraron en el arca, es decir, la esposa de Noé, de la cual poco sabemos, sus 3 hijos y sus 3 nueras, las 3 esposas de los hijos o nueras de Noé. Poco sabemos de ellos, sí sabemos los 3 nombres, Sem, Cam y Jafet, ¿no? También de Noé, pero no de sus esposas, no nos habla mucho la escritura, pero sí sabemos que fueron salvadas también, entraron en el arca, y eso es un cuadro, un tipo de Cristo y del Evangelio. Entonces vemos a Cristo y el Evangelio en la historia de Noé. Total. Y vamos a ver aquí como Noé, el nombre alivio, halló gracia. Y Noé, vamos a ver que aun pese a su debilidad, luego él se embriagó con el vino. El que está aliviado no necesita más alivio, sino saber
que son las llagas de Cristo las que nos promueven realmente ese alivio, ¿no? El alivio de Noé en medio de toda esa catástrofe, todo ese caos, toda esa corrupción masiva de un mundo, un planeta entero incesante, constante, como podemos leer en el versículo 5, dice que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. O sea, todo lo que las neuronas, el corazón latía o las neuronas creaban era maldad, maldad, maldad. Ahora mismo el mundo está también así. Sin embargo, la gracia no salvífica, sino común, la gracia que limita, que frena a los impíos, que frena al diablo y todas sus huéspedes, de que esto sea peor de lo que es por su gracia común. En este momento vemos que esa gracia común estaba muy levantada sobre la creación, de tal forma que era desbordante. Sin embargo, la gracia común y salvífica estaba como la Shekinah, que vamos a ver en otras sesiones, si Dios nos lo permite, ahora sobre Noé. La gracia de Dios sobre Noé. Halló gracia ante los ojos de Yahvé. ¿Qué había que le pudiera agradar Dios hacia Noé? ¿Creéis que había algo bonito? Si es así, déjame preguntarte, ¿había algo hermoso en ti que a Dios le agradara? ¿Para que Él te recibiera? ¿Para que Él te perdonara? No. Ni a Noé, ni en ti, ni en nadie, nunca habrá algo hermoso para lo que Dios le llame la atención. ¿Por qué? Porque si podemos ver, nuestros pensamientos también están llenos de maldad. Si hay algo que le llame la atención a Dios, es nuestro pecado, y eso le llama a que haga juicio con nosotros. Es por su pura gracia que podemos hallar gracia ante los ojos de Dios, de forma que Él, por su plan soberano, pueda aplicar su santa sangre en nosotros, dándonos esa fe que nos llevará a creer en Cristo y a ser justificados. Amén. Así que vamos a empezar a verlo con esas lentes cristocéntricas del Evangelio. Vamos a empezar a ver este capítulo. ¿Desde dónde vamos a seguir? A ver. Ahora empezaremos ya del 8 y empezaremos a entrar. Antes que continuamos, saludamos a María Ángeles, a Patricia, a Mario, a Danisa, gracias por estar ahí, todos los otros que están escondidos, porque sabemos que hay muchos más. Aquí dice nuestro hermano Mario, amén, todo por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén, Mariano. Y para que él pueda, Mario, para que él pueda poner todos sus atributos en evidencia, ¿no? Bendiciones para todos, María Ángeles, y también creo que por ahí algún otro nos estaba saludando. La gracia es un regalo inmerecido, dice Patricia. Totalmente. Que Dios les bendiga. Así Bendita es. Patricia. Si tienen preguntas o quieren compartir algo sobre el tema, pueden escribir. Nuestra hermana Génesis está aquí atrás, dispuesta, bien predispuesta, leyendo, escribiendo para interactuar con ustedes. Estamos viendo a Cristo y el Evangelio en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en Génesis capítulo 6 y desde ahí vamos para adelante. Viendo interesante que el primer punto que nos da el texto es la pecaminosidad y corrupción del hombre. Ahora nos está hablando de la gracia. Nos está hablando de la gracia. Primero, como hemos visto, Génesis 6, sí, la corrupción del hombre. El hombre, su pensar, constantemente maldad. Ahora nos está hablando de la gracia. Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Palabra gracia, situémosla en donde la Biblia lo sitúa. Regalo y merecido. Nadie puede ganarse el favor de Dios. Dios es santo, nosotros no. Lo que nosotros, sin ser santos, podemos ganar de un Dios que sí es santo es su justa ira. Por lo tanto, vemos ya... O su justicia. Sí, o sea, su justa ira su justicia, o su justicia. va a redundar en su ira, porque es el resultado de lo que nosotros hacemos. Y de hecho, hoy cuando estudiaba un poquito este capítulo, muy interesante ver que la culpa es del pecado del hombre, porque muchos quieren hacer culpable a Dios de nuestra maldad. Solo porque sea el creador y porque sea soberano, Él no es culpable del pecado. Dice la Biblia claramente, sé que casi cada viernes lo explico a esto, porque casi cada domingo tengo personas, o cada día, cuando hablo con alguien del Evangelio, de la gracia, me hace esta pregunta, ¿no? La culpabilidad es del hombre, no es de Dios. Y las consecuencias del pecado
son consecuencias por la culpabilidad del hombre, no de Dios. El hecho de que Dios lo supiera de antemano, y el hecho de que Dios es soberano, y el hecho de que Dios elige a algunos en su gracia para salvación, no lo hace a él absolutamente ni autor del pecado, ni simpatizante con el pecado, ni quien tienta. Simplemente Dios usa para su gloria aún el pecado de los hombres que él odia, porque él odia el pecado. O sea, él es santo, entonces no puede simpatizar con el pecado en ninguna manera. Y aquí una vez más, en esto que es tipo y figura del Evangelio, vemos una vez más que la culpabilidad del pecado, Dios no dice, no, yo lo permití. No, él da a entender claramente que es por causa del hombre. Entonces que sea claro esto. ¿Qué pregunta hace Danisa? Que aquí has puesto no. No me equivoqué. Dice... Espera, que hay una pregunta ahí, hermano. Sí, hasta que llegue la pregunta. ¿Llega la pregunta? Sí. No la podemos ver. Tengo una pregunta, Danisa, perdón que interrumpa. No dudo de que fue solo por su gracia y no había nada bueno en nosotros. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere Eclesiastés 7:29? Cuando dice aquí, solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El término recto. Perfecto. Recto en esto es integridad, y es que es la realidad. Dios creó a Adán y Eva, los creó rectos, perfectos, íntegros, santos, puros, sin mancha, que podían tener comunión con Dios sin que el pecado interrumpiera. Sin embargo, como sigue el texto de Eclesiastés, yo creo que esto está muy... Dios hizo al hombre recto, Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Vale. No, la pregunta creo que sería más que nada, si Dios hizo al hombre recto, ¿cómo puede ser que después peque? ¿No? Dime, Danisa, si más o menos ese es el punto, ¿no? Porque ya he recibido esas preguntas muchas veces. Lo creó bueno, lo creó santo. Yo creo que está muy conectado con Romanos 1, sé que lo conoces, Danisa, sé muy bien que lo conoces. Creo que está conectado con Romanos 1, que pueden leer después en sus casas. Yo creo que Dios hizo al hombre tan perfecto que lo hizo capaz de poder aún de ir contra él mismo, contra Dios mismo. Como el caso de Lucifer, lo creó santo, bueno. Y usa la palabra perfecto, recto. Habría que ver en Hebreos cuál es esa palabra cuando habla de Lucifer, ¿no? Perfecto eran todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. Y es verdad, Dios no puede crear algo imperfecto, Él lo crea todo perfecto. Sin embargo, desde el principio los creó con esa libertad de escoger entre el bien y el mal. Ahora bien, ¿quién ha creado el mal? ¿Por qué? Los crea una libertad que puedan escoger un mal que Dios no ha creado. Ahí es donde, señoras y señores, debemos callarnos y decir, Dios es soberano, no me pertoca a mí saber este tema. Porque Dios es santo y Él no puede crear el mal. Y ahí dirás, pero entonces esto es una mafia, porque me dices todo así, pero aquí ya no. Pues sí, señores, es Dios. Hay cosas en las que Dios calla y la Biblia calla, ¿no? ¿Quién creó el árbol del bien y el mal? Estaba allí, ¿eh? ¿Quién creó todo? ¿Quién creó el mundo? Estaba allí. ¿Dios creó el mal? No. O sea, la Biblia... Sin embargo, Él siempre ha sabido lo que es bueno y malo, pero nunca ha hecho lo malo. No puede tampoco. O sea, no puede, porque está limitado por sus mismos atributos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede simpatizar ni tener compasión con el pecado, porque Él es santo, 3 veces santo. Él no puede en algún modo practicar la injusticia. Es por eso que la mayoría de las personas van a ir al infierno, porque es un Dios justo. Entonces, esa idea del Dios completamente desequilibrada, que sé que tú no tienes, Danisa, pero muchos predican, del Dios solo amor, es completamente ingenua de frente a la revelación de quién es Dios. Dios es amor, absolutamente. Dios es amor, 1 Juan 4:8. Lo cantamos desde niño, ¿no? Dios es amor, Cristo me ama, exacto, perfecto. Pero Dios también es justo, tanto cuanto es amor. Entonces todos los atributos de Dios van de la mano, ninguno excluye al otro, todos trabajan juntos porque es Dios. Entonces vemos claramente cómo esto nos ayuda a tener una comprensión del Evangelio y ver también el Evangelio del Antiguo Testamento, viendo el justo juicio de Dios de frente al pecado. Y ahí una vez más vemos la gracia.
la gracia que Noé halla a los ojos de Dios, pero sabemos que la halla por la obra de Jesucristo, porque ningún otro hombre puede hallar gracia si no es por la obra de Jesucristo. Patricia dice, el hombre el pináculo de la creación, sí, no sé a qué te refieres, sí, es el pináculo de la creación y Cristo es el hombre perfecto, ¿no? Bueno, y seguimos adelante, hermano. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo. ¿Dónde estás? ¿Qué versículo? Este es el versículo 9 y aquí nos lleva a 2 de Pedro 2:5. Realmente Noé era un varón justo, obraba con justicia, buscaba al Señor, buscaba a Dios, pero primeramente porque Dios tuvo misericordia de él. Tuvo tanta misericordia que si podemos leer luego de varón justo podemos ver que era sin defecto. Y es muy interesante esta palabra. No habla de que él no tenía pecado, era una persona sin defecto. No está hablando de esto, está hablando de una palabra que en hebreo es tamim. Esa palabra tamim se aplica en expresar más que perfección moral, perfección física o genética, bien sea de un humano o de un animal. Lo podemos ver en Éxodo 12:5, junto con otros pasajes que se infiere que ni Noé ni su ascendencia o descendencia tuvieron participación en los acontecimientos de Génesis 6, 1 y 5. Es decir, todo el linaje de Noé fue guardado soberanamente por Dios para que no hubiera esa mezcla entre esos nefileos, esas mezclas que estaban pasando extraordinarias de esos seres con esas mujeres que veían buenas, y él no tenía esa mancha. Él no era un hombre de 6 dedos, porque habían gigantes de 6 dedos. Él guardaba un ADN humano, no había defecto en su genética, y Dios soberanamente guardó todo su linaje. Un linaje puramente humano. Era decir. Humano puramente, ¿no? El Señor, en su gracia, lo pudo, digamos, justificar por la fe, de forma que lo llamaba justo. Y lo vamos a ver luego. Aún así, bueno, tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. El nombre Sem habla de extensión, prosperidad, fama. El nombre... Sí. Sam. Set. Sam. ¿Por qué lo tiene Sam? A ver. En árabe Sam. Ah, ok. Sem. Shem es en hebreo. Ahí está. Sem es extensión. En español es Sem. Vamos a hacer así, porque si no Sam se parece el tío Sam que te busca americano, ¿no? Ya conozco a muchos Sam. Okay. Saludos para Sam Pátula si nos mira. Quiero decir, a ver, vamos a poner los nombres de su lugar. Sem. Sí. Ok. Extensión, prosperidad y fama. Ok. Cam no dice. Y Jafet. Ok. Son los 3 hijos de Noé. Que, para decirles una curiosidad, leyendo ciertos versículos de la Biblia parecería ser los 3 gemelos, porque pareciera que tienen la misma edad, pero no es así. Es una aproximación bíblica. Les digo eso porque era una pregunta que yo tuve, fui a estudiarlo en particular. Se las dejo ahí para que la estudien ustedes. En ciertos versículos pareciera como que los 3 tienen la misma edad. Entonces uno dice, ¿cómo? Entonces nacieron trillizos. Pero no es así. Esto es solo una particularidad, en tanto que el hermano busca el significado del nombre Cam, que después lo vemos lamentablemente lo que sucede después en estas personas. Eso también nos muestra que Noé y ellos, por más que fueron salvados, solo 8 personas de todo el mundo antiguo, de millones de personas, aún así ellos cayeron en pecado luego del diluvio. Lo vemos claramente en las escrituras, ¿no? Sí. Dios le dé espacio amplio, Jafet. Ese es Jafet. Cam era prosperidad, expansión. ¿No era Sem ese? Sí, Sem era prosperidad, expansión. Jafet, Dios le dio un espacio amplio.
y el otro, por lo que he visto, es suegro. Cam, según algunos hipótesis, deriva el hebreo. Muy bien. Interesante ver que Noé significaba alivio, ese alivio de que él mismo pudo ver la gracia de Dios para con su vida, como su linaje no fue corrompido, cambiando su genética, y cómo más adelante él es escogido para entrar en el arca. El hecho de que el linaje no sea corrompido también tiene que ver con el Evangelio. Sí. Porque necesitábamos un Cristo que viene de la línea de Noé también. Necesitábamos un Cristo puramente humano. De otra manera, se podría creer, como algunos enseñaban en el primer siglo después de Cristo, que Jesús era una divinidad, pero que no era hombre cuando estuvo en la tierra, que no había tomado un cuerpo, ¿no? Y lo que también sería una herejía. Entonces es muy bueno que la escritura aquí dice claramente que era puramente humano el linaje. Sabemos que del linaje de Noé también va a venir Cristo después. Muy bien. Vamos adelante, hermano. Vamos a llegar al arca. Vamos a ver que después de todo esto, de que se defina quién es Noé, acaba de corromperse la tierra, y se corrompió la tierra en presencia de Elohim, y se llenó la tierra de violencia. Y vio Elohim la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Elohim a Noé, y dijo Elohim a alivio. O sea, no hay que sacarse de la cabeza lo que significa este nombre, muy importante. El fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos, he aquí los destruyo con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, y harás compartimiento al arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Muy interesante que el calafatear es el mismo verbo que se usó cuando la madre de Moisés también calafateó la cesta donde Moisés tendría que ir por el río. Y Moisés escribió estos libros. Y Moisés escribió estos libros. Entonces muy probablemente Moisés también pensaba a él. Muy Y interesante. otra cosa, estuve estudiando que este mismo término, me viene el español, el italiano, este mismo término tiene que ver también con expiación. Tiene que también con ver cómo Jesús, que es el arca, o sea, el arca representa a Jesús, con su expiación nos cubre y nos mantiene al seguro de la ira de Dios, ¿no? Impresionante. Muy interesante eso. También ahí vemos el Evangelio. También. Y esto es lo que le harás: 300 codos será la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Hasta en los números es importante. El 3, el 5 y otra vez el 3. Vemos primeramente que hemos escuchado la palabra Elohim. No en todas las Biblias habla de Elohim, pero Elohim, cuando dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Elohim en sí literalmente significa dioses, también creador, también significa una pluralidad. Estamos viendo que la Trinidad está hablando de lo que va a hacer, y ahora la Trinidad empieza a dar normas de cómo tiene que ser esa arca, así como la Trinidad tuvo que diseñar ese plan de redención. Aquí ahora vamos a ver cómo diseñan el arca. Y Elohim tiene que ver también muchas veces con la soberanía de Dios. Amén. De hecho vemos que Elohim le habla 7 veces a Noé. Noé nunca habla. Eso es otra cosa que vamos a ver del pacto. Cuando Dios hace los pactos, en realidad los pactos de Dios son pactos consigo mismo. Noé beneficia y Dios hace un pacto con Noé. ¿Ok? Y vemos distintos pactos en la Biblia. Pero es Dios el que establece el pacto. Es Dios el que hace el pacto solo. No es que se pone de acuerdo con Noé. Es un pacto más bien como el de un rey con un súbdito, ¿no? Le ofrece la protección soberana a cambio de obediencia fiel. Así hacen los reyes con los súbditos. Acá vemos más o menos, ese es el pacto con Noé, ¿no? Qué hermoso. El nombre de Dios, dice, él habla a Noé 7 veces como Elohim. Pero vemos que Noé nunca responde. Solo cuando la única vez que habla Noé se encuentra en el capítulo 9, versículo 25-27, que ahora nos interesa, cuando él maldice a Canaán. Y lo vemos, esto de hablar 7 veces en la Biblia es un patrón que se repite. Por ejemplo, el concepto de que Dios habla 7 veces se observa también en la voz del Señor, en el Salmo 29, también en los 7 truenos de Apocalipsis 10. Aquí Dios declara un decreto final de destrucción. Elohim, el Dios de la creación y también de la destrucción.
dice a Noé, ¿qué dice en el versículo 13? El fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. He aquí los destruyo con la tierra. Aquel que los había creado, destruye todo. El Dios de amor y el Dios justo, de ira. Y el Dios de gracia, salvando a algunos. Como el Noé, Evangelio. su familia. Amén. Así es. ¡Aleluya! Amén. En esta arca que representa a Cristo. Esta arca con una claraboya, versículo 16. Le tenía que hacer una claraboya al arca y la rematarás a un codo por arriba. Pondrás una puerta en un lado del arca y le harás planta baja, segunda y tercera. Esta ventana es la única iluminación que tenía el arca, exterior. Así también Jesús es la luz del mundo, solo una luz, ¿no? Solo una luz, La solo luz una puerta. Vino al mundo, después va a hablar de la puerta también, ¿no? Tenía solo una ventana esta arca que era como como una caja, podríamos decir, una caja rectangular con medidas perfectas para poder soportar. Dicen que haciendo ejemplos ahora en las computadoras vieron que solo con estas medidas hubiera podido no darse vuelta, digamos, ¿no? Fua. Perfecta, ¿no? La hizo perfecta. No Señor. como los barcos de hoy, una caja. Una caja rectangular, maravillosa. Con una sola fuente de luz, ¿no? Y vemos en Juan, que estuviste predicando el domingo, ¿no? Primera La de luz Juan. vino al mundo, ¿no? Aquella luz vino al mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice en Juan. Fíjense, si queremos buscar en el Evangelio, si queremos ver el Evangelio en el Antiguo Testamento, mirad todos los términos de la tierra, dice el Señor en Isaías. Dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, Elohim, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, como Noé, engendrado de Dios. Y aquel verbo, el verbo del versículo 1, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella luz verdadera, la única luz verdadera, la única ventana del arca, podríamos decir, la luz del mundo, Jesucristo. Amén. Para los que se están conectando nuevamente, estamos buscando a Jesucristo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y estamos pasando por el capítulo 6, ya habiendo hablado de la corrupción del hombre tal y como lo afirma, hablando de esa gracia divina en medio de la corrupción, esa gracia que halló por pura gracia Noé. El nombre de Noé significa alivio, y es así, la gracia da alivio aun en medio de la corrupción en la que vivimos y podemos ver en nuestros corazones, pero estamos viendo que el Dios justo está airado contra el mundo, sin embargo, es el Dios del pacto, es el Dios fiel a su plan de salvación soberano y está diseñando el medio de salvación para esta familia. Así como estamos definiendo que también diseñó el medio de salvación para su familia, los escogidos por gracia, el Evangelio, diseñado por el Dios soberano antes de la fundación del mundo. Y el Evangelio profetizado a través de, y ahora, tomen nota, los que nunca estudiaron teología, nunca estudiaron hermenéutica, sé que la mayoría que lo están viendo lo conocen. Esto se llama, el arca es un tipo de Cristo. ¿Cómo? No, el tipo, Esteban, no, un tipo. ¿Qué quiere decir? Una verdad que aún no ha sido revelada puede ser ejemplificada con eventos, personas o cosas o lo que sea antes de que suceda. Y el antitipo es el cumplimiento del tipo. Esto es hermenéutica pura, muy simple, muy sencilla. Era un tipo, ahora para nosotros es un antitipo. Cristo es el antitipo del arca, que es el tipo de Cristo. Amén. Entonces el arca preanunciaba e ilustraba a Cristo antes que viniera y las verdades que tienen que ver con él, y Cristo es el antitipo porque cumple al tipo. Esto es solo una acotación paralela para que vean. No podemos decir cuando usamos estas verdades que cada cosa del arca tiene una enseñanza doctrinal. No es así. Hemos hecho alguna aplicación hablando Son de la ventana, aplicaciones. había una puerta, nos podemos ir a Cristo. Claro, Pero tampoco uno se puede parar así en cada cosa. no.
porque No puede decir que los que están adentro del arca es la iglesia y que cada tipo de animal le representa a las personas en la iglesia, por ejemplo. No, aunque pareciera muchas veces. No hablamos de eso. ¿Tú qué animal serías, Mirko? De los peores. Vamos adelante. Yo sería de ese gusanito por ahí de seda colgado en una viga del arca. Muy bien. Pero no podemos hacer estas aplicaciones. Hay mucho más que eso. Versículo 17. Dice así: y aquí que yo hago caer un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Afirmación de un Dios dulce, amoroso, tierno, compasivo, misericordioso, puro, santo, que lo creó sin mancha. Todo bueno. En Génesis lo leemos, estuvimos la anterior vez hablando de esto. Todo lo creó bueno, hermoso, maravilloso. Sin embargo, Dios los creó rectos y ellos buscaron muchas maldades. Ya vemos Caín, ya vemos todos los demás, ¿no? Caín, Tubal, todos los demás, hasta llegar a esta gran catástrofe. Ahora vemos el Dios que es pronto para hacer misericordia y tardo para la ira, pero esa ira que tardaba llega. Pero antes de llegar ya ha puesto una solución. Noé predicó durante muchos años con su testimonio de que había una salvación. La gente lo rechazó, se reían de él, y aquí Dios en el versículo 17 afirma firmemente que va a hacer caer su juicio. Pero antes deja claro en el versículo 18 que establecerá un pacto con Noé y que él entrará en el arca con sus hijos, sus mujeres y toda esa familia, ¿no? Ese pacto, hermanos, nos habla de un plan de redención. Ya hemos pasado por el pacto adánico. Ahora estamos en el pacto noético. Interesante saber que el primer pacto fue totalmente deshecho. Hablamos de un pacto eterno y hablamos de que hay esos pactos terrenales. El primer pacto en el Edén fue quebrantado por el ser humano. Pero aún así Dios manifestó el pacto con Adán. ¿Cuál fue el pacto con Adán? Vendrá un hombre, vendrá uno de la simiente de la mujer, y éste pisará la cabeza de la serpiente, y ésta le herirá el calcañar. Génesis 3:15. Expliquémoslo un poquito mejor. El pacto de obras, se llama en teología así, es el pacto que Dios hace con el hombre cuando le dice: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, de todos los otros árboles podrás comer. Y el hombre, ¿qué hace? Desobedece. Entonces quebranta rompe, ese pacto. Quiebra ese pacto. Eso se llama en la teología pacto de obras. ¿Está bien? Hubo un compromiso, hubo un acta. Eso se rompe. Estos son pactos de Dios con el hombre. Antes de este pacto existía un pacto en la eternidad pasada, en la Trinidad, sobre todo el Padre y el Hijo, un pacto de redención, que así se llama. Vemos el pacto de obras, que el hombre lo rompe pecando, y entonces entra en escena la gracia de Dios, y entra el pacto de gracia. El pacto de gracia viene profetizado por primera vez, y es el Evangelio, en esencia, el protoevangelio, viene profetizado por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando habla de las maldiciones o de las consecuencias del pecado a la mujer y a la serpiente. Es que Hebreos 13:20. Escribimos Hebreos 13:20 y ahora tú lo lees. Sí. ¿Qué dice Pero Hebreos 13:20? sigue, hermano. Bueno, perfecto, ahí estamos. Sí. Entonces ya vieron, pacto de obra, pacto de gracia, pacto de redención. Ahora nos explica el hermano el pacto de gracia con Adán. En Hebreos 13:20 dice: el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. A esto es lo que se refería Mirko en el pacto de gracia, que es el pacto de redención. Es decir, Dios permite que haya ese pacto por obras, que es: el día que comas de este árbol, morirás. Ese es un pacto que ellos hacen. Pero, ¿qué hay? Hay realmente una normativa.
hay una condición. Es un pacto condicionante. Es un pacto condicionante. Según lo que harás. Según lo que harás. ¿Qué vas a hacer con lo que yo te digo? Pero ese pacto condicionante era la abertura, sabiendo Dios que iba a desobedecer a un pacto incondicional antes de la fundación del mundo. Amén. Un pacto que, como dice Hebreos 13:20, es un pacto de sangre, ya desde la eternidad, ya donde Cristo había puesto sello a ese libro de la vida, donde está el nombre de cada uno de los escogidos. Amén. Entonces, ahí estamos viendo en el pacto noético el pacto de gracia. El segundo Es que cada pacto uno de los pactos que Dios hace con los hombres, con Noé, con es Abraham, referencia al pacto, a un al pacto. Evangelio, que es el pacto. O sea, no creemos el que hay cumplimiento del pacto. varios pactos, sino que todos se refieren a un solo pacto, Exacto. que se va manifestando poco a poco, desde el principio hasta Jesucristo. Todos apuntan a Cristo, Y todos que apuntan es a el Cristo. cumplimiento. Y todos en algún modo son figura de Cristo, todas estas personas. Todo tiene que ver con Cristo. ¿Comprenden esto? Lo comprenden. Todo, Cada todo, versículo, todo. cada palabra, cada historia en la Biblia, todo tiene que ver con la historia de la redención. Es por eso que la Biblia no se para en detalles científicos, arqueológicos, geográficos, aunque es perfectamente sin error en estos argumentos, no erra En historicidad. en todo, pero no se concentra sobre eso, sino sobre Cristo, el pecado del hombre y la historia de la redención. La lógica humana no puede organizarla sin apartarla del pacto de Dios. Si lógicamente, humanamente, queremos ordenar todos los acontecimientos de la Biblia, y no es en el pacto de salvación, de redención, de Jesucristo, del Evangelio, en revelación de lo que está escrito, Está fuera de crearemos una lógica extra bíblica y antibíblica, Una porque lógica estaremos bíblica, poniendo, antibíblica. porque estaremos haciendo realmente un orden dentro desordenado. desordenado, un orden humano, pero ante Dios desordenadamente. Una lógica humana. Porque si estamos viendo la lógica divina, por lo que Dios, creador del cielo y de la tierra y del universo, este ser maravilloso, nos va manifestando en sus revelaciones, en sus puntos, constantemente, ese detalle: pecaminosidad del hombre, indignidad del hombre, soberanía de Dios, su condescendencia, el Evangelio, esperanza, gracia, sacrificio, la sangre del Cordero, Jesucristo. Amén. Y este es el panorama bíblico, este es el hilo musical del Dios Todopoderoso Y de toda la Biblia. y de toda la Biblia, en toda la historia De de la la humanidad, revelación de Dios. hasta el último día de historia de esta humanidad. Amén. ¿Y por qué Dios permite el mal? Bueno, mi teoría, y creo que es muy evidente en la Biblia, es porque Él quiere revelarse en toda su complejidad y en todos sus atributos. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Escúchame, si tú fueras santo completamente, y fueras puro completamente, y fueras amor completamente, y fueras gracia, y fueras justo, ¿no te enfurecerías contra el que no lo es? ¿No te daría gozo juzgar al impío y al malo? Claro que sí. ¿No sería correcto que tú actuaras? ¿Y qué hay de malo si Dios creó a algunos aún sabiendo que ellos le iban a desobedecer? ¿Es culpa de Dios que lo creó? No, es culpa de ellos. Y Dios así puede poner en evidencia todos sus atributos y puede gozarse en sí mismo de cumplir todo lo que es correcto y todo lo que le agrada, porque Él es el único puro. Es maravilloso para mí. Esto ensalza al Señor grandemente. Wow. Un gran amén, dice nuestra hermana Danisa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continúa, hermano, porque me voy por las tangentes. No, son Continúa. tangentes maravillosas, amado. De Vamos verdad, por las bendito tangentes. sea Dios. Vamos. Él establecerá su pacto, un pacto eterno que el Señor va estableciendo por medio de actos de condescendencia, donde manifiesta sus atributos y donde se manifiesta la persona de Cristo, el Redentor. Hasta ese nuevo pacto, el Amén. Nuevo Testamento, donde ya está Cristo en persona y ya todo lo que parecía eclipsado llega a ser revelado, lleva a ser revelado de una forma maravillosa que llegamos a entenderlo tal y como nosotros lo entendemos ahora viendo estos textos, cuando era impensable entenderlo hace 2000 años atrás. Amén. Ahora lo entendemos, hermanos.
porque todo el pacto de redención se nos ha manifestado ya enteramente. Amén. Y son pactos unilaterales, porque Dios juzga por sí mismo. Voy al baño. Dios lleva adelante sus pactos unilateralmente, no necesita del hombre, no necesita de la respuesta del hombre, no necesita del consentimiento del hombre, no necesita nada. Dios mismo establece sus pactos y le da la gracia a Noé y hace su pacto con él y su descendencia y hace su pacto con Abraham y jura por sí mismo. Y esa es también una certeza de que se va a cumplir. Dios no le da pactos a Noé según lo que él va a hacer, cómo va a actuar, cómo se va a comportar. Dios no le da pactos a Abraham según lo que Abraham va a hacer. Dios da pacto en sí mismo. Dice, yo te multiplicaré y te bendeciré y haré tu descendencia como las estrellas del cielo, el padre de la fe. Y a Noé le dice lo mismo. A Noé le dice que estableceré mi pacto, capítulo 6 de Génesis, versículo 18, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios unilateralmente establece sus pactos. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. El Dios de la vida, el Dios de la creación, de la destrucción que da vida. Y dice, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. Y va adelante, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A todo lo que Dios le mandó. Y después que dice, capítulo 7, vemos el juicio de Dios. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, y empieza a hablar de los animales limpios, los animales inmundos, y vemos el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Capítulo 7, versículo 6. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Imagínense estos 7 días. Noé, sus hijos, sus nueras, su esposa en el arca y la gente afuera probablemente gritándole que eran unos locos, ¿no? Porque 7 días todavía no había venido el diluvio, no había agua, encerrados en un arca en medio de la tierra firme, lejos de un mar o de cualquier otra cosa, ¿no? Ahí, imagínense en esos 7 días. Tiene mucho que ver con lo que nos pasa a los creyentes hoy, esperando el juicio de Dios, esperando la gracia de Dios, esperando la revelación de Dios, ¿no? Y el mundo que nos dice locos, ¿no? Y nosotros predicando el Evangelio, como Noé, también pregonero de justicia, dice en 2 de Pedro, porque predicaba la justicia que era por la fe en Jesucristo, la predicaba en aquel que iba a pisar la cabeza de la serpiente, en aquel pacto que él había escuchado ya de Adán, había escuchado de sus padres, que el pacto que Dios había hecho con Adán, y aquí lo vemos Pedro 3. Dentro del arca esperando el juicio de Dios. Y así está la iglesia hoy, así estás tú si eres creyente, dentro del arca que es Jesucristo, esperando el juicio, pero seguro, y el mundo que te dice que estás loco. Pero estás seguro y aliviado. Amén. De saber que con la misma madera que se pudo construir el arca, quién sabe, hablaba de la misma cruz donde el Señor, por medio de su sacrificio, nos iba a dar esa seguridad, nos iba a dar ese alivio de saber que estamos seguros, hermanos. Amén. En 2 de Pedro, capítulo 3, Ahí quería ir. Pedro usa toda esta historia que estamos hablando para dar consuelo a sus amados, como dice el versículo 1. Amados, esta es ya la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para recordar las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, proclamado por vuestros apóstoles. Conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Ciertamente, ellos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Cosas por las cuales el mundo de entonces pereció, inundado por agua. Y leemos de Génesis 17:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra, Hermano, 40 días. Era como un Niágara, pero en de todos dimensiones... Y de esto hay grandísimas testimonianzas científicas. Del diluvio es innegable por las pruebas, millones de pruebas que hacen que el diluvio sea innegable. Era como las cataratas de Schaffhausen o las de Iguazú. Mucho peor. De arriba, de abajo, de todos lados. Caía agua. En este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y todos los animales, todos entraron allí. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron, versículo 17, y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Continúa en Pedro. ¿Qué dice? Sigue diciendo. Versículo 6. Segunda de Pedro 3, 6. Cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua. Pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados. Si puedes ver desde tu ventana, desde tu balcón, el cielo, acuérdate de esto. Queda eso reservado. Por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, amados, no ignoréis esto, no ignoremos esto. Dios nos dice, no ignoremos esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza. Los 7 días en el arca antes de la lluvia. Les parecía tarde, los miles hasta de que años llegó. que la iglesia espera al Señor. Sino que es paciente hacia vosotros, Para con nosotros. no queriendo que ninguno perezca, sino que toda su familia, todos los escogidos por gracia, todos los que aún tiene que llamar por su llamamiento eficaz, por su gracia irresistible, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en la cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos se disolverán con el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir? Señor, ayúdanos. Amén. Aguardando. Y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, y ahora habla de un juicio final, del cual el diluvio, aunque fue un juicio final para la humanidad en la tierra, pero no fue el juicio final de la tierra, Ni en de la general, historia. ni de la historia. Aquí pasa el juicio final. Ese diluvio fue un cuadro, un tipo, de nuevo, un ejemplo de este juicio. Y dice, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, la misma palabra que creó al inicio, esa tierra que estaba guiada todo por el agua, la misma palabra que le prometió a Noé, que hizo un pacto con él y le dio una nueva tierra renovada. La misma palabra, esperamos según la palabra de Dios, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Gran diferencia con la tierra en la que vivía Noé sus primeros 599 años, ¿no? Sus primeros 600 años. De continuo solamente el mal. Y después, cuando volvieron, empezó de nuevo el pecado, de nuevo. Aunque al inicio hicieron un fuego y adoraron al Señor y agradecieron por su gracia, de nuevo el pecado. Siguió. Y así. Porque tenía que revelar aún mucho más de ese pacto eterno. Por eso siguió el pecado. Así es. Para llegar hasta la cruz. Llegar hasta la encarnación, la cruz, la resurrección. Hasta la segunda venida. Pero seguimos. Que esperamos. Por lo cual, oh amados, versículo 14. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 14.
Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, cielos nuevos y tierra nueva, los que mora la justicia, ¿qué dice? Procurar con diligencia ser hallados por Él sin paz, mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Que el día que la última persona que era elegido para salvación se salve, el último de los 8, no sé quién habrá sido. Primero fue Noé, después probablemente entró su esposa. Podemos decir que entraron Sem, Can y Jafet por cómo eran ellos. Y entró una de las nueras, la segunda nuera, y cuando entró la tercera nuera, se cierra la puerta. Ninguno más podía entrar. Y ni siquiera se preocuparon de cerrar la puerta. Dice la Escritura que Dios cerró la puerta. El día que el último elegido se salve, el día que el último por el que oró Jesús en el capítulo 17 de Juan, por todos los que habrían de creer en Él por el testimonio de la iglesia, se salve, entonces Dios cerrará la puerta. Y ahí caerá fuego. Y caerá el juicio de Dios. Pero la paciencia es para salvación, hasta que todos los que han de ser salvados sean salvados. Así que arrepiéntete para que Cristo vuelva antes. ¿No? Así que vosotros... Prediquemos el Evangelio, amados. Amén. Dice, versículo 17, oh amados, habiéndolo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y claro que sí, queremos hablarte del Evangelio. ¿Cómo no hablarlo si de eso habla toda la Biblia? ¿Cómo no hablarlo si de eso habla los capítulos 6 al 10 de Génesis? Hablan de un arca que representa a Jesucristo. ¿En qué modo? Jesucristo es el único camino de salvación. Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. No hay modo. Sino, Él dijo, yo soy la puerta. Todo el que entrare por mí tendrá vida eterna. Entrará y saldrá y hallará pastos. De esto habla el arca de Noé, de la salvación por gracia, de cómo Noé halló gracia ante los ojos de Dios, inmerecida. ¿Qué más? De cómo el hermano? Señor preservó todo su linaje para que no se pervertieran esas mezclas raras que estaban pasando. Entonces vamos viendo cómo el Señor cumple lo que dice. Y empieza a llover, se cierran las puertas. El diluvio es sobre la tierra durante 40 días. Interesante número, ¿no? 40 días. Así como Moisés tuvo que estar 40 días en el monte, así como 40 Jesús, años en el desierto también. y también 40 años en el desierto. Jesús, 40 días también de ayuno en el desierto. Interesante. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y aquí vamos a ver cómo el juicio levanta la manifestación de la gracia de Dios. Amén. El agua, que era el medio que Dios usó para juzgar la tierra, levantó el arca, recipiente de donde Dios había derramado su gracia. Las llamas, el juicio eterno de Dios sobre la humanidad impía, incrédula, manifestará su gracia al ver la iglesia glorificada, al ver la iglesia Salva. preparada como una esposa ataviada para con su esposo. Amén. Esa Jerusalén, esa ciudad preparada para que Cristo more en ella por toda la eternidad. Amén. ¡Qué maravilloso! Como dice aquí, miremos el texto, imaginémoslo, por favor. Las aguas crecieron y levantaron el arca. Así como Espera, esos sacerdotes, espera, que me así muerdo la como lengua, esos, me muerdo la así lengua. como esos sacerdotes podían levantar el arca, ¿no? Sí, entrando por el templo. pero hoy estudiando este así tema. como esa cruz levantó Esto a habla, Jesucristo. ¿saben de qué habla eso de levantar el arca? De la prominencia de Cristo. Amén. Sobre todo y todos. Amén. Aquel en el nombre de que toda rodilla se doblará. Cristo estará arriba de todos. ¿Entienden? Habla de la prominencia y Cristo, si el arca representa a Cristo, Cristo arriba, reinando, Rey de Reyes, Señor de Y Señores. con la iglesia dentro. Con la iglesia Una con dentro. Cristo. Seremos uno con él. Prominente, la preeminencia, la prominencia. La todo. supremacía La de supremacía, Cristo. ahí está la palabra que buscaba. La supremacía de Cristo. Amén. Sobre todo y todos. Pero continúa. Amén. Continúa, Amén, que si no amén, amén. me quedo sin lengua. Las aguas fueron arreciando y crecieron mucho sobre la tierra. Aún tenía que subir más el arca.
No lo Aún leemos, después lo leemos. Cristo tenía que ser más glorificado, y lo Amén. será, y lo será. Las aguas fueron arreciando y crecieron mucho sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Casi que se Maravilloso. vuelve al inicio, en Génesis. Abajo, El Espíritu de Dios se movía abajo, sobre la faz de las aguas. el arca aquí. Abajo, juicio de Dios. Castigo de Dios. Arriba, gracia. Arriba, gracia. Y en medio, 15 codos representan a la cruz. ¿Puede ser? 15 codos de agua. Hoy lo estaba pensando. Pensé hasta, mire qué loco que estoy, hasta pensé cuánto podía medir una cruz. Porque 15 codos son 6-7 metros. Quizás puede ser especulación, no doctrina, por favor, no me malinterpreten. La cruz en medio. ¿Qué hace la diferencia entre el juicio y la gracia? Cristo y su cruz. Amén. ¿O no? La cruz en medio. Y dice que las aguas crecieron 15 codos más allá. Está bien, esto era para que todos murieran, para que ninguno pudiera estar ahí flotando con algún salvavidas que no existía, no sé. Pero 15 No codos vieron. más allá, ¿no? No vieron. Sigue, hermano, sigue, hermano. Ese era el versículo 20. 15 codos más Estamos altos hablando de sobre un las acto aguas. terrible, ¿eh? Estamos Terrible. hablando... Bueno, terrible. Pero Que fue no justo. parece por cómo lo decimos, que no estamos gozando en la esperanza de la salvación. Eso es lo que nos da gozo. No la justicia de Dios aplicada a los injustos. Porque si nosotros podemos hablar de esto es también por gracia. Y si estás escuchando y no conoces a Jesús como tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados. Entra Crea en el arca. Evangelio Entra en el arca, que es Cristo. por la única puerta que es Cristo. Y como se entra en arrepentimiento de Iluminado pecados. por la única luz que es Cristo. Desde esas ventanas sublimes y gloriosas. A Que es través de la Cristo. cruz, que es Cristo. Porque bueno, Cristo representa la Para cruz. que ahí es gracia. Una gracia que solamente Cristo te la puede dar. Amén. Pero tú pídela. Y para que escapes Suplica. del juicio de Dios al que estás destinado, para que no experimentes la ira de Dios sobre ti, sino que Cristo la haya experimentado por ti 2000 años Hermano, atrás en la cruz. ¿Te imaginas? Mira qué escena más... El agua cayendo, las personas ahogándose. Yo creo que empezaban como a bucear ya, como a estar dentro del agua, y veían la sombra del arca. Wow. Los que estaban ahí a la puerta picando empezaron a separarse del arca y empezaron a ver que eso estaba flotando, y lo veían ya desde abajo, como el Titanic, y ahogarse, ya a perecer. Terrible. El arca estuvo sobre el Everest, estuvo sobre el monte más alto. No hubo monte que superara. Así Cristo. Amén. No hay altura que pueda superar a la altura de Cristo, y a la altura que Cristo da a los que se arrepienten a Él, Amén. haciéndolos llamar hijos de Dios. No podemos aspirar a nada más. Seguramente en esa época había mucha gente aspirando a muchas cosas. Lo dice Jesús. Jesús habla cómo era la sociedad. En el tiempo Se de casaban, Noé. se daban en... Comían, bebían, fiestas, libertinaje de aquí para allá, ¿no? Muy parecido a la sociedad de hoy en día. De hecho, la Biblia dice que cuando venga el Señor será similar a lo que a pasaba los días de Noé. de Noé, ¿no? Había muchos versículos en el Nuevo Testamento, no lo pudimos leer hoy, pero por favor buscadlo en vuestras Biblias, buscadlo. Noé en toda la Biblia, vedrete, verán. Y las aguas crecieron muy por encima de la tierra, de modo que quedaron cubiertas todas las altas montañas que están debajo de todos los cielos. Amén, El arca era el monte más alto. amén. Era el punto más alto. La roca, llévame a la roca más alta que yo, dice David. No hubo, hermano, no hubo en la historia de la humanidad nada más alto que llegara, sino el arca. Amén. El simbolismo En del nuestra pacto tierra, no. sobre todas las cosas. El pacto, Amén. la imagen de Cristo Jesús sobre todas las cosas. Y Y será- hasta hoy, cuando sale el arco iris, Amén. sale sobre todas las cosas. Ese arco. 15 codos más Y arriba. también el sol de justicia que esperamos, que después lo van a ver ellos. Vamos adelante. 15 codos más arriba crecieron las aguas y las montañas quedaron cubiertas. La cruz. Y pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto ave como animal y fiera y de todo bicho que pulula sobre la tierra y todos los hombres. Todo lo que respiraba espíritu de vida con sus narices, todo lo que estaba en lo seco, murió. Y borró todo lo que existía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y el ave de los cielos. Pero no dice los peces. Fueron borrados de la tierra, y en el arca quedó solamente Noé y los que estaban Muchos peces con murieron él. petrificados porque los encontramos en las montañas Fósiles, más altas. los fósiles. Pero quizás muchos vivieron, por eso muchos hipotizan
que el mar será juzgado en Apocalipsis. Pero eso es una hipótesis. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces Elohim se acordó de Noé. Qué hermoso que Dios se acuerde con los que antes ha derramado su gracia, les ha hecho entender su pacto, los ha resguardado, los ha refugiado. Si tú estás en Cristo, el Señor no se va a olvidar nunca de ti, porque sería como olvidarse de sí mismo, ya que tú le perteneces y ya moras en Él. Cuando Dios se interviene en la historia humana en modo decidido, se usan estas frases. De verdad, Dios nunca se había olvidado de Noé, pero se usan estas frases para que podamos comprender la actuación, la intervención divina directa en la historia, en el tiempo. Esto en la teología, hoy visto que hoy hemos explicado términos teológicos y de pactos, pueden buscar esta dualidad entre la inmanencia y la trascendencia de Dios. Un Dios que no necesita de esta creación, que podría aislarse y dejar la creación a sí misma y olvidarse, pero trascendentemente Él también se mete y se embarra las manos porque se hace hombre en Jesucristo, ¿no? Y de eso nos habla esto también. De forma que se acordó de Noé y de todo ser vivo y de todos los animales que estaban con él en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas decrecieron. Y las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos fueron cerradas y la lluvia fue detenida desde los cielos. Entonces las aguas fueron retrocediendo de sobre la tierra, yendo y viniendo, y al cabo de 150 días las aguas disminuyeron, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca se posó sobre las montañas de Ararat, y las aguas fueron menguando paulatinamente hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes se dejaron ver las cumbres de las montañas, y ocurrió al cabo de 40 días que Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, y envió al cuervo, el cual estuvo yendo y regresando hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Curioso que envió primero un cuervo, ¿no? Un cuervo, ¿no? Un ser carroñero, porque un animal carroñero. Para ver si podía comer los cadáveres, ¿no? Entonces si traía carne, quería decir que ya los cadáveres estaban expuestos, ¿no? Pero nada traía. Luego envió la paloma para ver si había menguado las aguas sobre la faz de la tierra. Que trajera alguna hoja, algo. Pero la paloma no halló lugar de reposo y volvió a él, al arca, porque había agua sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, la tomó y la metió consigo en el arca. ¡Qué hermosa imagen! ¿Y por qué lo deja aquí, no? Noé extendiendo el brazo, tomando la paloma y metiéndola. ¿Por qué este detalle, hermanos? ¿Por qué? No sé, hermano. Pero es muy fascinante. Pero es maravilloso. Esperó ansiosamente. Era una prueba de paciencia. Y es verdad, todo el que está en Cristo es probado. Todo el que está en Cristo no está separado de sufrir ansiedad, de sufrir dolor, de sufrir todo tipo de cosas. Pero estamos en Cristo y lo podemos sufrir en Cristo, lejos y fuera ya del juicio. Esperó ansiosamente aún otros 7 días, número de la perfección. 7 días más. Y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí una hoja de olivo fresca en su pico. Hermano, ¿cómo puede ser que hace unos días atrás había agua, y ahora desciende el agua y ya hay un olivo? O sea, ¿qué pasó? ¿Que en 7 días creció enormemente? O era un viejo olivo, ¿no? ¿O era un viejo olivo que quedó allí deshojado? Que ya no había agua, ¿no? Pero es muy hermoso porque aquí vemos la paloma y en la boca un olivo. La paloma, hermoso, hablándonos ya del Espíritu Santo. El olivo, hablándonos ya del Getsemaní, donde Cristo en el huerto de los olivos iba a estar suplicando: no sea mi voluntad sino la tuya, en cuanto a esa ira divina que tenía que caer sobre él, para que si crees en Cristo Jesús y te arrepientes de tus pecados, esa ira divina no caiga sobre ti en el último día y te manda al infierno, sino que puedas estar en esa arca de refugio. Amén. Que es Cristo. Por toda la eternidad. Nuestro olivo y a la vez nuestra vid. Y a la vez aquel que fue bautizado con el Espíritu Santo en forma de paloma. Maravilloso, porque todo es desde el arca hacia afuera. El cuervo sale del arca. La primera paloma sale del arca. Noé espera desde el arca. La segunda paloma también desde el arca. Y todos vuelven al arca.
Uno sin carne, el otro sin mensaje y el tercero con una hoja de olivo. Qué hermoso, hermanos. ¿No es romántico? La doctrina del pacto nos lleva siempre a ver a Jesús, a ver su iglesia, a ver el Evangelio, a ver el Calvario, el Golgotá, a ver la tumba vacía, a ver su segunda venida, a ver el pesebre primeramente. Siempre nos lleva a esta historia bendita y sublime, que a la vez nos abraza en nuestra intimidad y nos susurra: fue por ti, fue por ti. Y es la que produce este gozo inenarrable que tenemos ahora hablando de estas verdades que nos tocan primeramente a nosotros. Por eso podemos compartirlas, ¿no? Amén. Entonces, sigue la historia, hermanos. Sigue. El tercer mensajero, una paloma con hoja de oliva en la boca. Qué hermoso es el olivo y qué hermosas son las palomas. Y qué bueno está el aceite de oliva. Dice así: y esperó aún otros 7 días, envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Perfecto el Señor como hace las cosas, ¿eh? Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. No había ya más barro probablemente. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¡Wow! ¡Qué hermoso mandamiento! Ahora aquí el patriarca de la humanidad está siendo mandado: sal del arca. Que aunque ellos veían que estaba seca, no salieron. Esperaron la voz de Dios: sal del arca. Como la iglesia que espera la voz de Dios: ven conmigo arriba, ¿no? Sal del arca. Salid, ¿no? salid, de Jesús. Salid de esta impiedad, de este cuerpo de muerte. Sed liberados para extender vuestra adoración por todas las galaxias. Vuestra adoración a Jesucristo. Amén. ¿Te imaginas, hermano, que estamos en la Jerusalén celestial? Estaremos. Sí, que estamos allí y ¡pum! Cae la puerta y salid de la Jerusalén. Empezad a conocerme más en todo lo que he hecho, en los cielos nuevos y la tierra nueva. Es que saldremos también. Estaremos en ella, viviremos en ella, pero saldremos de ella también, ¿no? Sí, es bíblico. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Vamos adelante. Vamos adelante, amados. Que el salir del arca no es salir de Cristo, nunca saldremos de Nunca. Cristo. Esto es un tipo, ya lo decíamos, no podemos hacer cada una de estas cosas una doctrina. No. Esto pasó, es histórico, sucedió. El arca existe, se encuentra, la ven con los satélites, con la radiografía, con los satélites la ven, que ahí está, que Dios la ocultó para que no sea objeto de culto, pero está, que fue histórico, que esto sucedió, pero que esto nos habla sugestivamente y obviamente de Cristo y del Evangelio, de algo aún más importante, si se puede, de esto, obviamente que mucho más importante, aunque aquí murieron millones de personas. Nos habla, se dan cuenta que no podemos hablar solo del Dios de amor sin considerar su santidad y su justicia. Murieron millones aquí, pero algunos en su gracia Él los salvó cuando no debía salvarlo y no tenía por qué salvarlo, lo salvó. Y así será con la salvación del alma. A algunos salvará por gracias. Salieron del arca todo animal, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus familias. Me he ido antes. Primero dice: saca contigo a todo animal de toda especie de ave, de bestia y de todo reptil que repte, y que vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Y salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Ahí están. Salieron del arca todo animal, todo reptil y toda ave, y todo lo que se mueve sobre la tierra son sus familias. Y construyó Noé un altar. El primer a Yahvé. acto, ¿no? Un altar a Jehová. La gloria a primer Dios. altar. La gloria a Dios. Después de todos esos altares que se construyeron a demonios, pero que también se construyó al Dios verdadero. ¿Quién construyó el primer altar? Dios mismo, matando a un animal para vestir a su propia creación, Adán y Eva. Y luego, ¿quién fue? Abel construyó un altar también y fue agradable. Ahora vemos nuevamente un altar que habla de un sacrificio
que nos irá repitiendo en toda la revelación bíblica del Antiguo Testamento al gran sacrificio, Jesucristo. Hasta Juan 1.29, cuando el profeta Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No? El creador del arca iba a tomar cuerpo, iba a clavarse en una madera que él mismo había creado. Maravilloso. Noé construyó un altar a Yahvé y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos sobre el altar. Ya empezamos a ver esa sangre derramándose. ¿Por qué? ¿Por los pecados de Noé? Sí, era pecador también. Y mira lo que percibió Yahvé. Versículo 21. Y percibió Yahvé el aroma grato. aplacador. Aplacador. O grato. Pero aquí en hebreo es nijohaj, que significa tranquilizador, apaciguador. Después de él haber derramado ira, juicio, justicia, él pide la sangre inocente derramada para justificar a los impíos que creían en él. De esto ya nos hablaba. Yahvé percibió el aroma aplacador y dijo Yahvé en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y es verdad, Dios mismo ya no va a destruir la tierra por la impiedad del hombre. Ahora la destruirá cuando el último de sus escogidos sea salvo. Ya no será por causa de la impiedad, porque si no ya podría estar empezando a destrozar. Pero no lo hará así. Ahora la destrucción del mundo viene cuando el último de los escogidos sea salvo. Por eso, tal cual, la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré, por tanto, a cortar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Durante todos los días de la tierra no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y ahí, a través de este diluvio, se para un proceso que había antes del diluvio, que se sabe que había un proceso de riego, no llovía, no se sabía lo que era la lluvia. Había un clima uniforme probablemente en toda la tierra. Sí, Bueno, y se sabe porque han visto troncos de árboles de esa época en tema como fósiles, que eran porosos. Sí. Por dentro eran muy porosos. Aparte la Biblia lo dice, lo creemos. Ahora, para ir concluyendo, porque después podemos seguir próxima semana desde el capítulo 9 con el pacto. ¿Por qué Dios mata a estos animales? ¿Por qué Dios lo hace? Porque es malo. Lo hace porque es sádico. Lo hace porque ese es el único modo en que Él puede salvar a los injustos justamente. ¿Cómo puede un Dios justo salvar a los injustos justamente? Este es el tema que estoy desarrollando con mis jóvenes en la escuela dominical. Cada domingo hablamos de estos temas. ¿Cómo puede un Dios justo salvar a los injustos justamente? Si no hubiera pena por el pecado, si no hubiera ira de Dios, si no hubiera pena, Dios sería injusto. Si salvara sin castigo. Y daría un mensaje equivocado. Aparte que no podría hacerlo. Si no hubiera ira, no sería santo. Si no salvara, no sería gracia. Y no habría amor en Él. Así Él puede todos sus atributos ponerlo en evidencia, a pesar de la maldad del hombre. Entonces, en conclusión, quiero decirte que tú eres malo, y yo soy malo, salvado por la gracia de Cristo. Eres malo porque tú quieres serlo. Tú eres malo. No es culpa de Dios, no eres un robot, no eres el resultado de, aunque sí lo eres, del pecado del hombre, pero no puedes justificarte dando la culpa a Adán, porque tú también deseas el mal, tú también ofendes a este Dios, tú también le odias o le odiabas, tú también, dice la Biblia, eras su enemigo. Dios está proveyendo un modo de salvación por gracia, manifestación de su amor, de su bondad, además que, como ya dejamos bien en claro hoy, de su justicia, de su ira y de todos sus atributos. Dios lo hace, como dice Pedro, para salvación. Dios muestra la muerte de estos animales para mostrarte lo grave,
lo ofensivo que es tu pecado delante de Él. Que es como si tú vas a la casa de alguien invitado a comer y te presenta como plato del día un vómito. Es lo mismo. El hombre presenta como lo mejor que tiene, dice en Isaías que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Él, como el papel higiénico. Eso es lo que le presentamos a Dios con nuestras buenas obras. Imagínense con las malas. Es que el hombre está corrompido. Dios en su gracia, en su amor, en su bondad, en su trascendencia, en su querer salvarnos, Él ha provisto un medio de salvación que es Jesucristo, el Evangelio, del cual en Génesis habla claramente en un modo indirecto o directo si queremos. Entonces que sepas que es un Dios bondadoso, de amor, pero es un Dios que no puede pasar por alto el pecado porque es santo, que no puede pasar por alto las cosas que tú mismo dices que Dios pasa por alto porque tú mismo le acusas a Dios de injusticia cuando Él es justo. No puede pasarlo por alto. Hay una pregunta. Aquí Danisa tenía una consideración. Dice así: entonces, ¿podemos decir que si alguien se pierde, se debe a su propio pecado, rebelión y dureza de su corazón? Y es cierto, es culpable. ¿Y si alguien se salva es debido a la soberana gracia electiva de Dios? Por supuesto que sí. Lo compartimos plenamente, lo vemos así en la Escritura. Es justo que sea así. Y el hecho de que Dios sea soberano y elija no quita la culpabilidad de los culpables. ¿Está bien? Hermanos, cuánta gracia, dice nuestra hermana Danisa. El tema de la elección soberana de Dios debería ser causa de una maravilla incesante. Humanamente miramos a nuestro alrededor, familiares, amigos, y contemplamos todo lo creado y otras personas y nos preguntamos: ¿por qué el Señor me escogió a mí? Bueno, pues no lo sabemos. Y como dijo un puritano, Isaac Watts: ¿por qué me diste oír tu voz y entrar mientras hay lugar, cuando miles deciden de modo miserable y prefieren morir a acudir a ti? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermana. Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos cada creyente. La elección no produce orgullo, por el contrario, produce humillación y decir: ¿por qué a mí? Pero damos gracias a Dios porque nos eligió en su gracia y en su misericordia. Amén. Y si tú no has experimentado la gracia de Dios, arrepiéntete de tus pecados delante de Dios. Pregúntate el por qué hubo un hombre que murió en la cruz. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta la tiene la Biblia. Para dar vida eterna a todo el que en Él cree. Amén. Y se arrepiente de sus pecados. ¿Qué tal si leemos el Salmo 24 de despedida? Sí, antes de esto, decir que oramos por todos los hermanos y hermanas que están en dificultad. Oramos por tu madre, Danisa. Queremos orar por Silvia, que no sé si nos estará siguiendo, mirará el programa. Fue operada y ahora está mejor. Oramos por ella, por su salud. Por Carlos, el hijo de Heidi. Por otras personas que están con dificultad. No sé si alguna otra. Para que la obra siga extendiéndose. Amén. Sobre la faz de la tierra. El reino pueda seguir extendiéndose. Para que la sana doctrina siga permeando las iglesias. Amén. Para que sigamos creciendo en amor, en gracia, que podamos en ser hallados santidad, fieles, ¿no? en justicia. Para que seamos hallados fieles cuando el Señor vuelva, con fe. Por la salvación de nuestros familiares que no conocen al Señor, que ellos puedan experimentar esta maravillosa gracia. Amén. Amén. Oramos. Señor, te pedimos por estas peticiones y te agradecemos, Señor, porque no tenemos palabra. Podemos gozarnos porque el Espíritu Santo comunica a nuestro espíritu estas verdades eternas maravillosas, Señor. Pero en realidad nuestras palabras son muy limitadas para poder expresar todo lo ancho, lo largo, como dice Pablo, la anchura, la longitud, la altura del amor de Cristo, ¿no? Es imposible. Las dimensiones de tu amor, Padre, a través de Cristo, de toda la Trinidad hacia nosotros, es inenarrable, Señor. También tu justicia, tu ira que demuestra tu gloria, Señor, y tu misericordia y tu gracia, Señor. Por favor, Señor, queremos pedirte por estas personas que están en dificultad, enfermos, que tú los estés sanando, Señor, y por la extensión del reino y por la salvación de los familiares, amigos y las personas que oramos, Señor, por la sanidad de aquellos que están enfermos, o que tú puedas traer consolación, Señor, si tú quieres continuar esas enfermedades en sus vidas, Señor.
Y ahora nos despedimos en esta noche, dejando en tus manos todo como siempre estás, Señor, y pidiendo que tú puedas usar este programa para ministrar a los corazones de tantos que están desanimados, Sí, o que Señor. no te conocen, que puedan conocerte, Sí, Señor. o hijos tuyos que no están en la sana doctrina, que puedan conocer la sana doctrina, Señor, Amén. por tu gracia, todo para tu gloria, todo porque lo hagas tú, que uses estos elementos tan débiles como como somos nosotros, tan imperfectos como somos nosotros, para glorificarte, Señor. Sí, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que está aquí escuchando, bendice sus vidas y sus familias, Señor. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, Señor. Te pido, Dios, que todas estas maravillas que hemos podido por tu gracia ver, podamos seguir asimilándolas, Señor, en nuestros corazones. Amén. Seguir siendo atraídos más y más a ti, Jesucristo. Queremos conocer acerca de ti, como escuchamos este domingo, para palparte, verte, adorarte, contemplarte, Señor, constantemente. Te queremos suplicar para que sigas tocando corazones, para que podamos seguir viendo tu gloria y majestad desde el arca, desde ti, monarca y glorioso Dios, tú, Jesucristo. Glorificado sea, Señor, guárdanos y que podamos seguir deleitándonos en ti. En tu santo nombre, amén. Amén. Antes de leer, queremos decirte que si vives en Zúrich o en Suiza, nosotros nos encontramos como iglesia, como congregación en la Benthalerstraße 293. El código postal es 8046 Zúrich. Eso es a Folter en Zúrich. No se vayan, Salmo 24. No se vayan todavía. Si alguien desde el exterior, por ejemplo, antes me preguntaron el número WhatsApp o alguna otra persona, pueden escribir un WhatsApp al número. El código de Suiza es 0041. Escríbelo, hermana, escríbelo. Está bien, lo puede escribir, pero alguien puede después copiarlo. 0041 el código de Suiza y después 076 409 1483. Estás cansado, hermano. Te veo cansado. No, Hoy nos hemos no. deleitado como nunca aquí. Cuánto gozo. Sí. Salmo. 24. Este era uno de mis salmos preferidos porque lo cantaba cuando niño. ¿Quieres Salmo cantarlo? 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él Habitan. habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. O sobre las aguas. ¿Quién subirá al monte de Ya Yahvé? ve. ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo El limpio de manos, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño? este llevará la bendición de Yahvé. Ese es Jesucristo, se los digo. Amén. Amén. Y la justicia del Dios de su salvación, Tal es la generación de quienes lo buscan. de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Sed levantados vosotros, portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es? ¿Quién es este Rey de Gloria, Mirko? Jesucristo, Yahvé, el fuerte y poderoso. Yahvé, Jesucristo, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, Sed levantados vosotros, portales eternos. alzad vosotras puertas eternas, dice la versión 1960. Y entrará. El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesucristo, Yahvé Sebaot. Él es el Rey de la Gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Saludos de Génesis de aquí. Bendiciones. Gracias, Génesis, Cristo es por nuestra toda tu arca. ayuda. Él Amén. es la puerta, Él es la ventana, Él es nuestra esperanza, Nuestra seguridad, nuestra fortaleza. nuestra guía. Ya puede caer fuego del cielo. Estamos seguros en Cristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo, que Él te salve. Amén. Comparte estos tus muros. Que Dios te bendiga. A la próxima semana. Arrepentíos a Cristo Amén. Jesús. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¡Jesucristo! Amén.